Saludos y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad hablaré del Decreto Supremo 013 del año 2002, el reglamento de la ley de la formalización minera de la pequeña minería y la minería artesanal en el Perú. En otro video ya hablé de la ley de la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. En consecuencia a eso, ahora mismo para complementar esto hablaré del reglamento de esa ley. Estoy hablando del Decreto Supremo 013 del año 2002. ¿Y por qué hago esto? Debido a que hay varias consultas, muchas consultas al respecto a través de las diferentes redes sociales y algunos comentarios también en los videos. Uno, por ejemplo, tengo aquí un comentario acertado del canal en YouTube. Y de la misma manera indicarles también la obligación necesaria de conocer algunos reglamentos, procedimientos de las leyes y las normas en el país por parte del productor minero, las direcciones regionales de energía y minas, la policía, la fiscalía y todo lo que están involucrados con el proceso productivo de la minería artesanal en el Perú. Y voy a ver también la evolución del proceso de formalización desde el año 2002 hasta el año 2023. Ya son 21 años de este proceso. Y bien, voy a leer rápidamente este comentario. En función a esto voy a complementar más información. En su video espero que lo averigüe. Le puede servir de algo el decreto 013, del cual voy a hablar. Se dan los conceptos de métodos manuales, de equipos básicos. Esto se podría modificar con un nuevo decreto supremo dado por el mismo ministerio a propuesta de los interesados. En el nuevo decreto supremo debe incluir yacle, compresora 350, stopper, etc. Esto para las operaciones. Cuando no se cumple con la ley de la formalización habla en los incisos 3, 4, 5 se debe solicitar a través de la ley de transparencia los datos que están en estos incisos. Paralelamente, bueno, hay un aspecto legal que presentar cuando no cumple el Estado. Y bien, en cuanto al uso y empleo de la maquinaria, los equipos, los materiales, las herramientas para la pequeña minería y la minería artesanal, si bien es cierto inició con este decreto o esta ley 27651 y luego también esto se indicó en su reglamento cómo debería ser el procedimiento y la forma de trabajo en esta categoría o en este estrato de la actividad minera en el Perú. En ello, en el reglamento indica lo siguiente. Acá nada más empezando ya el decreto supremo 03, está el artículo 1, el artículo 2, 3, 4, donde hablan la parte inicial y luego está el reglamento y con todos los títulos. Nada más empezado las disposiciones generales, vamos a ver acá algunos aspectos importantes de este reglamento, en el cual habla de los equipos básicos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque esto ha ido evolucionando y ahora tiene ciertos cambios para ver qué está permitido, qué no está permitido hoy 2023. Si bien es cierto en el 2002 empezó hablando de equipos básicos, en el cual indicaba que los elementos utilizados en la actividad minera artesanal, como lampas, picos, combas, barretillas, cinceles, carretillas, carros mineros, zarandas, quimbaletes, maritatas, tolvas, perforadoras eléctricas, ojo, y bombas eléctricas de hasta cuarta, incluso hay especificaciones técnicas, cuarta de pulgada de diámetro y hasta un 25 HP. Y además elementos y equipos similares para la extracción, beneficio de sustancias auríferas, cupríferas, polimetálicos y no metálicas según corresponda dentro del límite de capacidad del artículo 91 del TUO. Allí habla de la condición de pequeño minero y minero artesanal básicamente. Eso en cuanto a los equipos. Ahora los métodos manuales, aquellos utilizados en la actividad minera artesanal que involucran la fuerza física, la habilidad manual, destreza personal. Habla también para la extracción y escogido de minerales, gravimetría, amalgamación, cianuración, lixiviación y otros de la pequeña escala dentro de lo establecido por el TUO en su artículo 91. Esto además habla de los procedimientos y de muchas otras cosas, de cómo debe ir pues encaminado el pequeño productor minero y el minero artesanal. Además, en la parte final también habla de los aspectos de consultoría y cómo debería ser esto
Aquí mismo vamos a ver esto de la fiscalización. Y aquí en el artículo 54 habla de esta situación. Los profesionales que elaboran la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semi-detallado y el PAMA, que ahora ya no existe para la pequeña minería y la minería artesanal. Los profesionales competentes para realizar estos estudios, DIASD, estudio de impacto ambiental semi-detallado, caso planta y caso explotaciones en zona de parques donde hay concesiones antiguas. En la pequeña minería y minería artesanal son los que se encuentran habilitados por el colegio profesional correspondiente. Además, deberán contar con la capacitación en aspectos ambientales. Esto se mantiene básicamente hasta hoy en día porque este artículo en los siguientes estudios ha sido muy poco hablado, muy poco modificado. Es decir, no hay un cambio sustancial, por lo menos en cuanto a este aspecto, para los pequeños mineros y los mineros artesanales. En cambio, para los demás estratos del régimen general y la gran mediana minería, sí, la consultora debe ser específica, especializada y registrada en SENACE. Este aspecto, no. Quienes lo pueden hacer indica un geólogo, un ingeniero de mina, metalurgista, industrial, agrónomo, pues un ambiental o biólogo, sociólogo, arqueólogo, meteorólogo, hidrólogo y antropólogo. Dice los cuales de modo indicativo, pero no limitativo, son las siguientes. Solamente muy indicativo pueden hacerlo de manera interdisciplinaria los profesionales. Pueden hacerlo 2, 3, 4, dependiendo de cómo va a ir el proyecto y la magnitud de la misma. Eso en cuanto a la consultoría, a los profesionales que elaboran. Volviendo al tema ahora. Respecto al método de trabajo hasta 2002. Y vamos a ver aquí, en el 2010, pues el INGEMET publica este boletín número 9 de la actividad minera artesanal en la cuenca del río Chilón, minería de Yangas en Canta, en la región Lima, en el cual habla de algunos aspectos operativos importantes que vamos a ver aquí para tener a modo referencial. Esto estamos hablando del año 2010, 2011, cuando fue publicado esto, antes de entrar en vigencia el decreto legislativo 1100 de la 1099 en adelante, que empieza con la interdicción y ciertas prohibiciones que ahora ya no son prohibiciones. Y bien, esto habla de las actividades mineras artesanales. Por ejemplo, la minería artesanal describe ahí cómo son este tipo de actividades, del sistema organizativo, de las operaciones mineras artesanales. Y habla también acá del ciclo de minado, que nos importa más a los productores mineros, el ciclo de minado. El ciclo de minado en el minero artesanal, en el caso de este ejemplo, ojo, estoy hablando 2010 antes de entrar en vigencia de los decretos y a lo que ahora se conoce como Reinfo, consiste en la siguiente manera: cómo se trabajaba en aquella época y cómo era la formalización. Perforación, voladura, ventilación, luego está carguillo, está el sostenimiento, y eso es el ciclo de minado. Empezamos con la perforación y la voladura. La mayoría de las operaciones pues son realizadas con perforaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque justamente en el reglamento dice que solamente está permitido hasta perforadores eléctricas, pero también se trabajaba con yacle y todo eso. Las perforadoras eléctricas son livianas, el uso es bastante práctico, mucho mejor en algunos casos que la yacle. Eso es lo que explica aquí en cuanto a la perforación voladura. Habla de la perforación manual también. Explica perforaciones eléctricas y es una comparativa entre estas y las de acá, la perforación neumática convencional. De la ventaja, por ejemplo, de la perforación con esta eléctrica: hay mayor maniobrabilidad en las vetas delgadas, pues con respecto a las perforadoras neumáticas. Hay ciertas ventajas. Su desventaja es que hay un excesivo calentamiento de motor y las brocas con rocas duras pues se acaba rápido, ¿no? No requiere agua, es otra ventaja. Poca durabilidad de las brocas, requieren una inversión moderada, poca, las eléctricas estamos hablando, y su desventaja es que genera mucho polvo, perjudicial para la salud. Ahora, en la convencional, por ejemplo, pues tiene ciertas ventajas también. Es apropiado para rocas duras, básicamente una jacklet para labores de desarrollo, labores de preparación como chimenea necesitamos stopper, justo lo que hablaba en el comentario.
pero a la época tenían cierta ventaja porque la producción minera pues estaba en 1 tonelada, 2 toneladas. Ahora hay que darle tope en el artesanal 25 y en el pequeño minera tope a 350 toneladas. Por eso yo en otros videos hablo que la maquinaria, los equipos, las herramientas y todo lo demás de la logística tiene que ver con la producción y con las condiciones del terreno. Entonces, allí iba mi reclamo y por ahí ahora vamos a ver un poco más claro este asunto. Luego está la voladura, el carguío, el sostenimiento y el tratamiento metalúrgico del oro, tratando acá del chancado, la molienda, la amalgamación y todo lo demás del proceso productivo de la minería artesanal desde el punto inicial hasta el punto final, desde el descubrimiento del yacimiento, de la veta, la producción y la venta final del oro en este caso. Y bien, hasta ahí permitió ciertos parámetros, se trabajaba. Ahora bien, ¿qué pasó en el año 2011? En el 2011 entra en aplicación el funcionamiento de este decreto legislativo 1100, pero ya hubo otro decreto legislativo ya en 99 que había ciertas restricciones para ciertas regiones en el país, pero con el decreto legislativo 1100 pues entra el decreto legislativo que regula la interdicción en la minería ilegal en toda la República y establece ciertas medidas complementarias. Aquí es donde empezó la prohibición, que después en el año 2017 hubo una discusión, una pelea de los mineros con el órgano que legisla esto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que luego hubo unos cambios con el decreto 1336, que vamos a ver más adelante, lo que hoy está permitido trabajar en la minería. Entonces aquí en el artículo 5.2, no voy a leer todo porque esto es amplísimo el asunto, los bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de las actividades mineras ilegales, tales como el uso del cargador frontal, la retroexcavadora, el volquete, la compresora, la perforadora neumática, camión cisterna, que provee combustible o agua y otros equipos que, sin perjuicio de su potencia, tamaño, volumen y capacidad de carga, estén destinados al mismo fin. ¿Esto qué cosa decía? Estaba prohibido esto. Prohíbas en el ámbito de la pequeña minería y la minería artesanal. Es decir, en el ámbito de la pequeña minería y la minería artesanal estamos hablando de minerías que estaban en proceso de formalización y formales. Y allí involucraron junto a los ilegales esta prohibición, lo cual trajo consecuencias serias en la pequeña minería y la minería artesanal, porque, como expliqué en otro video, yo mismo he sido testigo de algunos aspectos. Cuando he ido a alguna mina, llegué con un fiscal, con un policía, y cuando uno le había informado previamente a la fiscalía y a la policía de que estos señores eran formales, ellos iban a este decreto legislativo 1100 y encontraban yacle, y encontraban compresora, cargador frontal y todo esto en la pequeña minería, y empezaban a realizar la interdicción porque así lo decía la ley. Entonces han cometido abusos por parte de estas autoridades con este decreto legislativo y le han hecho un daño enorme a la pequeña minería y la minería artesanal. Pero no se solucionó esto de forma inmediata, sino que ha tenido que transcurrir 5 años con este asunto de idas y venidas de las interdicciones hasta que llegó el decreto legislativo 1336, en el cual sí se puso punto final a este asunto y se hizo caso a algunos reclamos de la pequeña minería y la minería artesanal. Y hoy en día este asunto ya está parcialmente solucionado. ¿Por qué? Porque en la segunda modificatoria, en la modificación al artículo 5 del decreto legislativo 1100, que lo modifica este decreto legislativo 1336, dice lo siguiente: 5.4. Los bienes, maquinarias, equipos e insumos señalados en el párrafo 5.2 del presente artículo pueden ser utilizados por los mineros informales en el ámbito de la actividad de la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Qué significa eso? Que hoy, 2023, sí podemos utilizar las yacle, las stopper, todo lo demás, y voy a volver a ese decreto supremo, lo que hoy sí se puede utilizar. Es decir, los insumos, los equipos utilizados para el desarrollo de las actividades mineras, tales como el uso de cargador frontal, se puede utilizar ahora, retroexcavadora se puede utilizar, volquete se puede utilizar, compresora se puede utilizar, perforadoras, podemos utilizar perforadoras neumáticas, camión cisterna,
que proveen combustible y agua y equipos sin perjuicio de su potencia, tamaño, volumen, y ya se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque ya hemos ido reclamando al Congreso, a las comisiones de energía y minas, al mismo Ministerio de Energía y Minas, en las diferentes conferencias, en las diferentes charlas que se ha tenido a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, se ha hecho ya escuchar eso, y en 2017 se ha cambiado ese asunto y se ha hecho una modificación a ese decreto supremo, con el decreto supremo que hoy rige, la 1336, que sí está permitido ya. Así que no hay ningún miedo para todos los amigos que están trabajando en el ámbito de la pequeña minería y la minería artesanal. El proceso de formalización, y formales, incluso los ilegales, ya pueden utilizar esta maquinaria sin ningún problema. Pero tengan cuidado los ilegales, porque si viene la fiscalía, viene la policía, la minería de la DREM, le van a incautar estos bienes y le van a cerrar las operaciones. Ahora bien, la minería ilegal básicamente funciona a espaldas de la ley. ¿Existe? Sí existe. Pero tengan mucho cuidado, esperen llevar todo este proceso por la vía formal y trabajen de la mejor manera con las autoridades y los entes que rigen la pequeña minería y la minería artesanal en el Perú.